Muy bien, entonces, este caso 3 que no pudimos hacer en la semana pasada, va a ser una explicación, digamos, que nos va a servir para desarrollar los casos 1 y 3 que nos toca, digamos, desarrollar hoy día y que son el mismo tema, que es un swap de tasas de interés. ¿Ya? Entonces, el caso de la semana pasada decía lo siguiente, ¿no? En Banco Interandino se desempeña usted en el área de cobertura de riesgos y ha recibido un mensaje de su cliente Corporación King solicitándole le cotice un swap por un valor nocional de 20 millones de dólares, ¿no? Pues tienen una deuda de ese importe que está pagando tasa LIBOR más 2 y desean convertirla a tasa fija. ¿Por qué tiene interés esta empresa en pasarse de tasa variable a tasa fija? O sea, por qué tiene interés en hacer ese tipo de cobertura? Porque tiene la intuición de que las tasas de interés a futuro van a subir. Y por tanto, si está en tasa variable, ¿no es cierto? La LIBOR se va a mover y todo su endeudamiento va a ser mucho más caro. Entonces, desde este momento, quiere hacer un intercambio. Para evitar eso, lo que quiere hacer es, digamos, fijar una tasa de interés hoy para no tener esos problemas a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, desean convertir este endeudamiento en tasa variable a tasa fija. En el banco, Corporación King conseguirá actualmente una tasa de 8% si solicitase una deuda con tasa fija. ¿Ya? Muy bien. En días pasados, usted recibió 3 solicitudes de empresas que están endeudadas con tasa fija y desearían pasarse a tasa flotante, o sea, la parte contraria. ¿De acuerdo? Corporación King está en tasa variable y quiere pasarse a tasa fija. Y el banco tiene clientes que quieren que quieren hacer lo contrario, pasarse de tasa fija a tasa flotante. ¿Por qué? Porque ellos tienen una percepción distinta a la que tiene Corporación King. Si quieren pasarse de tasa fija a tasa flotante, es porque ellos perciben que la tasa de interés se va a venir hacia abajo. Y con tasa flotante, su endeudamiento, a medida que pase el tiempo, va a ser menos oneroso. ¿De acuerdo? Entonces, luego de indagar los antecedentes de estas empresas, usted ya tenía preparado un cuadro resumen de la deuda, lo que cada una paga actualmente y lo que obtendrían como tasa flotante si quisieran tomar deuda en esas condiciones. ¿Eh? Entonces, este es el cuadro que prepara el banco, ¿no es cierto? Y para estas empresas que quieren hacer lo contrario que Corporación King, ¿no? Cada una tiene un endeudamiento de 10 millones de dólares, o sea, como llaman acá, un valor nocional de 10 millones cada una. Cada una paga actualmente, bueno, las tasas que paga son distintas, 6, 7 y 9%, tasas fijas, y ellos quieren pasarse a flotante. Y entonces les cotizan LIBOR más 1%, LIBOR más 1,8%, LIBOR más 2%. ¿De acuerdo? Esto es lo que estas empresas, que también son clientes del banco, podrían conseguir como costo si se pasasen de tasa fija a tasa variable. ¿Ok? Finalmente, ¿qué dice el último párrafo? Dice, entonces usted se da cuenta que hay posibilidades de atender a Corporación King y de paso beneficiar también a 2 de las empresas de la lista antes mencionada. ¿Por qué dice 2? Porque el valor nocional que está, digamos, comprometido en el préstamo de Corporación King son 20 millones de dólares. Todo esto, todos estos 20 millones son los que tienen que coberturarse con una tasa fija.
no, y justamente como el endeudamiento de este trío de, digamos, de empresas, cada una tiene 10 millones de dólares, lo que se necesita son solo dos para poder ser la contraparte de estos 20 millones de Corporación King. No podrían ser los tres, ¿de acuerdo? Por eso dice, y de paso beneficiar también a dos de las empresas de la lista antes mencionada. ¿Ya? Obviamente usted considera que el banco debe ser el principal beneficiado en estas operaciones y para eso se ha establecido, y para eso ha establecido usted como política que de cualquier beneficio disponible el banco se queda con el 40% y se reparte en partes iguales la diferencia. O sea, en este tipo de operaciones hay un beneficio y así como lo estructura el banco, que es quien se lleva siempre la torta más grande, el beneficio para el banco va a ser el 40% de lo que se pueda repartir, más el 30% y lo demás, que es 60%, se divide en partes iguales, 30-30. ¿De acuerdo? Para Corporación King y para las otras empresas para dos de las empresas que están en este cuadrito, ¿no es cierto? Porque solo dos, digamos, suman 20 millones de dólares, que es la cifra comprometida, y que se refiere al endeudamiento de Corporación King, ¿no? Muy bien, entonces nos piden, para cerrar estas operaciones, debe responder primero lo siguiente: explicar de manera fundamentada con cuáles empresas de la lista implementaría los swaps y cuáles serían las tasas de interés que en dicho swap recibe y paga cada uno de los involucrados en dichas operaciones. Establecer la ganancia anual en dólares que obtendría el banco como consecuencia de contratar los swaps y el ahorro anual en dólares para Corporación King. ¿Eh? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿eh? Entonces, voy a salir acá. Y me voy ahora sí nuevamente, ahora me voy a la hoja de cálculo. ¿no? Ya. Entonces, este es el caso 3. ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el banco, ¿no es cierto? El Banco Interandino, ¿no es cierto? Tiene como cliente a Corporación King, que tiene una deuda de 20 millones de dólares y que esa deuda paga, dice, actualmente su tasa es una tasa variable, que es LIBOR más 2%. Y como quiere pasarse a, perdón, como quiere pasarse de variable a fija, ha pedido una cotización para tasa fija y le han dicho que lo que le pueden ofrecer es un 8% tasa efectiva anual. ¿Ya? Entonces, existe la contraparte, porque para hacer un swap es necesario, son tres partes las que son necesarias. En primer lugar, una empresa que quiera pasarse de tasa variable a tasa fija, el intermediario financiero, que es el banco, y una empresa que quiera pasarse de tasa fija a tasa variable, que haga lo contrario, que en este caso Corporación King. ¿no? ¿Por qué es necesario el intermediario? Porque ni Corporación King ni la empresa número uno, ellos se dedican al giro de su negocio. Ellos no están en el negocio financiero buscando qué empresa quiere hacer lo contrario que yo quiero hacer. O sea, yo quiero pasarme de tasa variable a tasa fija. ¿Qué empresa quiere pasarse de tasa fija a tasa variable? Ese no es el giro del negocio de Corporación King ni de ninguna de estas empresas. Quien tiene esos datos es el intermediario financiero.
porque recibe pedidos, así como recibe pedidos de Corporación King, también recibe pedidos de estas tres empresas que quieren hacer la operación opuesta a Corporación King. Entonces el banco justo tiene esa base de datos, que no la tiene ninguna de estas empresas. En el caso que vamos a ver de la práctica de hoy, hay un caso en que se omite digamos, al intermediario, pero ese es, pues es un caso teórico, ¿no? En la teoría todo es factible, ¿no? Pero, y se puede resolver teóricamente ese caso, ¿no? Pero lo normal es que hayan tres partes, ¿de acuerdo? Y este es el caso que ocurre con este problema, ¿no? Hay tres partes. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hace el banco para poder cotizar un swap de tasa de interés? Para que exista la posibilidad de realizar un swap de tasa de interés, es necesario que pueda generarse un beneficio para los tres. Un beneficio para el banco y también un beneficio para Corporación King y para cualquiera de estas tres empresas. Son dos las que van a entrar en el circuito del swap y que también se vean beneficiadas. ¿Y qué significa que se vean beneficiadas? El beneficio va a venir por aquí, por la tasa que les ofrecen a ellos para el intercambio. Si Corporación King, por querer cambiarse de tasa variable a tasa fija, le están cotizando 8%, con el swap, y habida cuenta que hay un beneficio a repartir entre los tres, el beneficio lo que va a hacer es disminuir esta tasa de 8% a una tasa que ahora veremos cuál es la resultante, pero que tiene que ser necesariamente inferior a 8%. ¿De acuerdo? Y para la contraparte de Corporación King, cualquiera de estas tres empresas, dos de las cuales van a entrar en la operación, lo que ocurre también, el beneficio también se va digamos, a graficar de la misma manera que para Corporación King, en la tasa de interés que le ofrecen a ellos. Ellos quieren cambiarse, en sentido contrario, Corporación King, de tasa fija a tasa variable. Lo que les están cotizando es esto de acá. Entonces, ¿el beneficio cómo se va a expresar? En la disminución del costo variable que les están ofreciendo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se refleja el beneficio para las partes, digamos, las empresas que toman parte en el intercambio de tasas de interés. ¿Ya? Falta todavía el beneficio del banco, que después vamos a ver cómo surge y lo que gana el banco, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera se va a reflejar el beneficio en las empresas que toman parte en la operación de swap. Muy bien, entonces, si es necesario que exista un beneficio para que pueda estructurarse la operación de swap, ¿cuáles son las condiciones para que se genere ese beneficio? Son dos condiciones. ¿Eh? La primera es que exista asimetría de las primas de riesgo. ¿Eh? Vamos a explicar eso. Y la segunda condición es que el cliente de menor riesgo quiera pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. ¿Ya? Esas son las dos condiciones que se necesitan para que pueda generarse un beneficio en una operación de swap y habiendo ese beneficio se pueda repartir entre las tres partes. ¿De acuerdo?
Entonces, primera condición, asimetría de primas de riesgo. Y la segunda, que el cliente de menor riesgo quiera pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa asimetría de primas de riesgo? En primer lugar, ¿qué cosa es una prima de riesgo? ¿A qué se refiere, en este caso, las primas de riesgo? Mireya, ¿cómo podrías tú calcular las primas de riesgo? ¿O cuál es el concepto que tú tendrías de lo que es una prima de riesgo? Creo que estoy equivocada, pero no sé si eran los otros costos que están involucrados. Los otros costos. ¿Cuáles otros costos aquí? Um, no sé, pero creo que cuando hay dentro de una tasa el tema de la primera como que otros costos, muy aparte de la tasa. Ya, bueno, ok. Piero, ¿tú tienes alguna idea de qué estaríamos hablando cuando hablamos de esta asimetría de primas de riesgo? Simetría, considero que son la diferencia entre las dos tasas, ¿no? La que busca y la que tiene. Ah, interesante. ¿Cuáles dos tasas, por ejemplo? A ver, por ejemplo, la que tiene actualmente la que paga y la que quiere conseguir, que es el LIBOR, más el 1%, por ejemplo, en la primera empresa. Ya, ok, ya. Voy a ubicarme con el cursor, tú dirías, este es 8, ¿verdad? Y este es LIBOR más 2, ¿verdad? Por ahí vendría, tú dices, la simetría. Sí, algo así. Ya, ok, no exactamente, pero es interesante que te hayas ubicado aquí en lo que son las lo que son las cotizaciones. Ya, voy a explicar. Asimetría de primas de riesgo. Fíjense ustedes, ¿qué es lo primero que hay que, teniendo este universo, Corporación King y estas tres empresas digamos, que tienen el deseo de hacer la operación contraria a Corporación King, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es, habida cuenta que cada una de estas tienen 10 millones, entonces vamos a tener que evaluar cuál de estas tres empresas van a ser las parejas de Corporación King para poder hacer el swap. Necesariamente tiene que ser Corporación King con empresa 1, Corporación King con empresa 2, o sea, hacer la evaluación de Corporación King con empresa 1, de Corporación King con empresa 2 y de Corporación King con empresa 3. De esa evaluación se van a escoger dos de estas tres que quieren hacer la operación contraria a la que quiere hacer Corporación King. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la primera evaluación de Corporación King con la empresa número 1. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí los datos, Corporación King. Esta es la tasa que, digamos, que le están cotizando. Y esta es la tasa que él ya tiene comprometida en este momento. O sea, lo que está en amarillo es la tasa vigente actual. Y la tasa que no está sombreada, es la tasa que le podrían dar para que Corporación King se cambie de tasa variable a tasa fija, ¿de acuerdo? Y el sentido contrario es para la empresa número 1. Esta es la tasa vigente para ella y esta es la tasa flotante que le están ofreciendo para hacer el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las primas de riesgo? Las primas de riesgo, entonces tenemos por un lado lo que son tasas fijas, ¿verdad? Y por otro lado lo que son tasas flotantes. ¿Ya? Entonces, primas de riesgo, las primas de riesgo tienen que computarse de la siguiente manera. La diferencia que existe entre tasas de la misma naturaleza. Por ejemplo, tasa fija. ¿Cuáles son las tasas fijas
¿qué se presentan en la evaluación? 8% y 6%. ¿De acuerdo? Entonces, las primas de riesgo es el adicional, ¿no es cierto? Si ustedes ven acá, la diferencia de lo que son las tasas de corporación King menos las tasas de empresa número 1. 8 menos 6 es 2. Esta diferencia de 2 es la prima de riesgo, la prima adicional que tiene que pagar ¿quién? Corporación King, ¿no es cierto? Por el lado de las tasas fijas. Es el adicional, ¿no es cierto? Porque la primera paga 6, Corporación King paga 8. Entonces, la diferencia es algo más adicional de 6. Esa es la prima de riesgo por el lado de las tasas fijas. ¿De acuerdo? Y por el lado de las tasas flotantes el mismo procedimiento. La tasa de Corporación King, que es LIBOR más 2, menos la tasa de la empresa número 1, que es LIBOR más 1, LIBOR más 2 menos LIBOR más 1, lo que me da es 1% de prima de riesgo, o sea, del adicional que pagaría en este caso Corporación King respecto de la empresa número 1. ¿Ok? Entonces, estas son las primas, si ustedes quieren, las primas de riesgo. Primas de riesgo. Vamos a poner acá con un color, ¿ya? Distinto. Celeste. Estos cálculos, estos números que yo tengo sombreado en celeste son las primas de riesgo. La prima de riesgo de las tasas fijas y la prima de riesgo de la tasa flotante. ¿Ya? Entonces, hasta allí la explicación para lo que son las primas de riesgo. Primas de riesgo para tasas fijas y primas de riesgo de tasas flotantes. Y ahora viene, ¿por qué la simetría? Justamente porque acá hay una diferencia de 2 y acá hay una diferencia de 1. Mientras ambos números sean distintos, es posible la generación de un beneficio. Si fuese acá 2 y acá 2, como son iguales, no habría posibilidad de repartir un beneficio. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer para calcular el beneficio es restar esta de esta, 2 menos 1, y me va a quedar 1 por repartir. Ese es el beneficio que se va a generar. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de asimetría de prima de riesgo se refiere a esto que les he explicado. Por un lado, ¿cuáles son las primas de riesgo? Hay que calcular la prima de riesgo para las tasas fijas y la prima de riesgo para las tasas flotantes. Una vez que hemos calculado esas primas de riesgo, hay que ver si son iguales o no. Si son iguales, entonces son simétricas. No hay posibilidad de hacer, de hacer una operación swap porque no se generaría ningún beneficio que se pudiera repartir entre las tres partes. Pero aquí sí hay asimetría. 2 menos 1 me queda un 1% por repartir. ¿De acuerdo? Entonces, ese 1%, ¿cómo se da? ¿Cómo se reparte? El caso nos dice, el 40% se queda el banco y todo lo demás se reparte 30-30. ¿De acuerdo? 30-30. Entonces, si hay un beneficio por repartir, que es este 1%, vamos a ponerle otro color. Entonces, de este 1%, el punto 4 va a ser el beneficio del banco, el punto 3 va a ser el beneficio de la empresa 1 y el punto 3 tiene que ser el beneficio de Corporación King. ¿De acuerdo? Esa es la explicación para la primera condición para poder, para poder elaborar el circuito de una operación de swap de tasa de interés. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí. Ya, muy bien. La segunda Sí. condición. Mireya, ¿preguntas? Sí, una consulta. Sí. ¿Siempre tiene que ser el orden tipo tasa fija o la diferencia de tasa fija primero y luego la No, sí, tasa no, no, flotante? no, O... no, eso, o sea, si tú quieres, a ver,
Si de repente no te estoy entendiendo. Si se pone arriba las empresas, la empresa que tiene los costos mayores, ¿a eso te refieres? No, me refiero, por ejemplo, el beneficio tendría que ser porque hay un tema de diferencia tanto en la tasa fija y la tasa flotante. De acuerdo. Entonces, no importa el orden, no importa, por Ah, ejemplo, ya, no, si no, no, claro, ya sé a qué te refieres. No, si tú quieres esto, velo como valor absoluto. Tú puedes hacer 2 ya, menos ajá, 1, ¿no es cierto? Te queda 1, positivo, pero si tú dices 1 menos 2, sería ¿qué? Menos 1, ¿verdad? Pero tienes que verlo claro. como valor absoluto, ¿de Ah, acuerdo? ya, ok. ¿Sí? Entonces, si hay por repartir, sí. Eso no hay problema. Muy bien, entonces, muy bien, esa es la primera condición. Y la segunda condición es esta de acá. El cliente de menor riesgo quiera pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. Muy bien, de la comparación de estos dos, ¿cuál de las dos es la empresa con menor riesgo para ustedes? Piero, ¿tú qué dirías? La empresa uno, ¿Por qué? porque tiene una tasa fija menor. No, digamos, en este caso, efectivamente tiene la tasa fija menor, pero no solo eso, sino la tasa flotante también menor. Efectivamente, la empresa que tiene, digamos, la menos riesgosa es a la que le cotizan, el banco le cotiza costos menores, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, empresa uno es la empresa menos riesgosa. ¿Y qué cosa quiere hacer la empresa 1? Quiere pasarse justamente de tasa fija a tasa variable. Justo lo que nos dice la condición. El cliente de menor riesgo quiera pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. ¿De acuerdo? Entonces, esta empresa cumple la condición, cumple las dos, perdón, la comparación de Corporación King con la empresa número 1 cumple las dos condiciones para poder hacer una operación de swap. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar, antes de hacer los números, vamos a evaluar, vamos a hacer la evaluación de con quién más le convendría, o con quién más podría hacer pareja, Corporación King, para hacer la operación de swap, ¿no? Entonces, con la empresa 2, nuevamente cotizamos acá, esto es lo de Corporación King, 8 LIBOR más 2, y la empresa 2 es 7 y LIBOR más 1.8. Entonces, tenemos prima de riesgo 1 y 0.20. Hay asimetría digamos, de primas de riesgo. Hay un beneficio por repartir de 0.8 y ese 0.8 se reparte el 40% de 0.8, 4 por 8, 32, ¿verdad? 0.32 para el banco, y lo que resta se reparte en partes iguales, 0.24 y 0.24. ¿De acuerdo? Y la última, con la empresa número 3, Corporación King, estos son los datos, 8 y LIBOR más 2. La empresa 3 tiene 9 y LIBOR más 2. Hacemos la diferencia, ¿verdad? 8 menos 9, menos 1, ¿verdad? LIBOR más 2, 0. Menos 1, menos 0, menos 1. Valor absoluto, 1%. Entonces, hay un beneficio por repartir, que es 0.4, 0.3, 0.3. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera condición. Entonces, ahora vamos a ver si se cumple. ¿Hay asimetría de prima de riesgo? Sí hay asimetría de prima de riesgo. Se cumple, la segunda, vamos a ver si se cumple la segunda condición. El cliente de menor riesgo quiere pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. Muy bien. Entonces, en este caso, la empresa 2, evidentemente, sí es la empresa de menor riesgo, ¿no es cierto? Porque sus costos son inferiores a los de Corporación King. Y se quiere pasar de tasa fija a tasa variable. Cumple la condición. En el caso de la empresa número 3, ¿es la de menor riesgo?
¿Es menor riesgo que Corporación King? ¿Qué dirían ustedes? No. No, porque sus costos son mayores, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que... Entonces, si la condición necesaria es que la empresa de menor riesgo quiera pasarse de tasa fija a tasa variable, en este caso la empresa de menor riesgo es Corporación King. Y Corporación King lo que quiere es lo contrario, ¿no es cierto? A ver, el cliente de menor riesgo quiere pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. Perdón, quiere pasar de tasa fija a tasa variable, ¿no es cierto? En este caso, claro, Corporación King tiene, efectivamente cumple también la condición, ¿no es cierto? Cumple la condición. Cumple la condición porque quiere pasarse de tasa fija a tasa variable. Entonces, aquí también se podría hacer el mix correspondiente, porque efectivamente, ¿no? La empresa 3 es 9% LIBOR más 2, 8 y LIBOR más 2. Y la condición es el cliente de menor riesgo, que es Corporación King acá, quiere pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. No, me estoy confundiendo. Aquí es lo contrario. Claro, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que lo que está ahorita fijo es lo que está en amarillo, ¿verdad? Entonces, quien tiene la tasa variable en este momento en su deuda es Corporación King. Y Corporación King quiere pasarse a tasa fija. Y lo que la condición pide es que sea lo contrario, que se pase de tasa fija a tasa variable. Entonces, aquí si bien es cierto, se cumple la primera condición, no es posible hacer reparto de beneficios. ¿Por qué? Porque se necesita el cumplimiento de la segunda condición que no se realiza. ¿De acuerdo? Porque Corporación King, siendo la empresa de menor riesgo, está endeudada en tasa variable y quiere pasarse a tasa fija. ¿De acuerdo? Efectivamente, eso es así. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, solo con la empresa 1 y con la empresa 2 se podría hacer la operación de swap. ¿De acuerdo? Ahora cuando hagamos los números, se van a dar cuenta por qué razón con la empresa 3, que aquí está el desarrollo, no es posible hacer el swap. Entonces, hasta aquí ya hemos establecido las parejas para el cálculo del swap, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, este gráfico nos va a ayudar, tenemos a la empresa 1, tenemos al intermediario y tenemos a Corporación King, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es lo que este gráfico nos indica? Por el lado Corporación King tiene una deuda en tasa variable LIBOR más 2. Está de acá, una deuda vigente. Y ellos quieren cambiarse a tasa fija. Y le están cotizando 8%. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que le pide? ¿Cuál es el trato que quiere hacer Corporación King con el banco? Porque Corporación King no sabe que existe esta otra empresa. Quien sabe que existe empresa 1 es el banco. Y el banco sabe que existe empresa 1 y Corporación King. Pero Corporación King no sabe que su contraparte es la empresa 1, ni la empresa 1 sabe que su contraparte es Corporación King. ¿De acuerdo? Entonces, el Corporación King le dice al banco, yo tengo una deuda en tasa variable y yo quiero fijar mi costo. Quiero pagarte a ti una tasa fija y que tú me pagues la variable, ¿no es cierto? Porque aquí la variable, como acá es LIBOR más 2, pero la variable, como ustedes saben, ¿no es cierto?,
es la LIBOR. La LIBOR es la que se está moviendo. Entonces, este es el esquema que, digamos, trata de establecer Corporación King con su banco. Tiene una deuda en tasa variable y lo que esta Corporación King quiere es pagarle al banco una tasa fija y que el banco le pague la tasa variable. Y en el caso de la empresa 1 es todo lo contrario. La empresa 1 tiene una deuda en tasa fija y quiere hacer el trato con el banco en el sentido que el banco le pague la tasa fija, le pague una tasa fija y empresa 1 le pague al banco una tasa LIBOR, o sea, una tasa flotante. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es el esquema que tenemos, ahora lo que procede es a establecer cuáles son las relaciones, o sea, una especie de ecuación para poder calcular las tasas que están comprometidas en estos contratos entre las tres partes. ¿De acuerdo? Entonces, por el lado de la empresa 1, la empresa 1 tiene una deuda de 6%. ¿De acuerdo? Entonces, paga una tasa de 6%. Por intermedio de la operación del swap, lo que quiere hacer la empresa 1 es pagar la LIBOR, porque quiere cambiarse de tasa fija a tasa variable. Entonces, por un lado paga una tasa fija, pero también por otro lado paga una tasa variable. ¿Y qué pide a cambio? Pide recibir una tasa fija, una tasa X, que es la que tenemos que calcular. Ojo con lo siguiente, ¿eh? Como esta deuda de 6% es una deuda entre la empresa 1 y un proveedor, alguna contraparte de ella. Ella siempre va a tener esa obligación, pero como tiene la percepción de que esta es una tasa muy cara, lo que le va a pedir al banco es que le pague una tasa fija para hacer frente a este compromiso con tasa fija. Pero él, a cambio, quiere pagar tasa variable. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos tres datos que son que la empresa 1 paga una tasa de 6%, una deuda histórica de 6%, quiere pagar una LIBOR y quiere recibir una tasa fija. Y todo esto, ¿a qué tiene que ser igual? Todo esto tiene que ser igual a lo que le han cotizado a empresa 1, o sea, como la empresa 1 quiere cambiarse de tasa fija a tasa variable, a la empresa 1 le han cotizado ¿qué cosa? Le han cotizado LIBOR más 1. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que les he mencionado, estos tres datos, tienen que relacionarse con esta tasa LIBOR más 1 que le han cotizado a la empresa 1, digamos, a la tasa variable o la tasa flotante a la que se quiere mudar, que es LIBOR más 1, pero allí ya hay que incluir entonces el beneficio potencial por la operación swap que le correspondería a la empresa 1. ¿Cuál es ese beneficio? Punto 3. Entonces, esto que le han cotizado a la empresa 1 incluyendo este beneficio, ya no sería LIBOR más 1, sino sería LIBOR más 1 menos ese punto 3. ¿De acuerdo? Entonces sería LIBOR más punto 7. Justo lo que tenemos acá. ¿Ya? LIBOR más punto 7. Entonces,
ustedes tienen, ahora vamos a ir a la parte de Corporación King, ¿ya? Entonces, esta es la relación que existe, ¿de acuerdo? La relación que se establece por el lado de la empresa, las relaciones que se establecen por el lado de empresa 1. Ahora vamos a ver las relaciones que se establecen por el lado de Corporación King. Corporación King tiene una deuda que paga LIBOR más 2. Corporación King quiere mudarse a tasa fija, ¿de acuerdo? Entonces, Corporación King paga una deuda de LIBOR más 2, quiere pagar una tasa fija, ¿verdad? Esta tasa ahí, y quiere recibir, ¿no es cierto?, del banco una tasa variable, o sea, la LIBOR. Y todo esto que he detallado, tiene que vincularse con la cotización que esta empresa ha recibido a tasa fija. ¿Y cuál es esa cotización? Es 8%. Pero 8%, a ese 8% hay que incluirle el beneficio que estaría ganando Corporación King por este swap. ¿Y cuál es ese beneficio? 0.3%. Entonces ya no sería 8%, sino que sería 7.7%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo establezco una ecuación con estos datos? De la siguiente manera. Corporación, aquí está. Corporación King va a pagar LIBOR más 2. ¿De acuerdo? Paga LIBOR más 2. ¿Qué más va a pagar? Va a pagar una tasa I, una tasa fija, que es la que hay que calcular. Y a cambio va a recibir la tasa LIBOR. O sea, estos son pagos, entonces la LIBOR tiene que ser como una compensación esos pagos, o sea, una disminución, ¿de acuerdo? Como recibe, entonces aquí viene con el signo menos. Las tasas digamos, las tasas que son un costo y que tiene que pagar Corporación King se suman y lo que va a recibir disminuye esas sumas previas, ¿de acuerdo? Y todo eso tiene que ser igual a ¿qué? Justamente a esta resultante, que es lo que le han cotizado como tasa fija, ¿verdad? Menos el beneficio que estaría recibiendo, que es 0.3. Entonces, LIBOR más 2 más I menos LIBOR es igual a 8 menos 0.3. ¿De acuerdo? LIBOR más 2 más I menos LIBOR es igual a 7.7. Despejo la I. Fíjense acá, LIBOR con LIBOR se va. LIBOR menos LIBOR, 0. Queda I. Entonces, quedaría I más 2 igual 7.7. Entonces, despejo I y me queda 5.7%. ¿De acuerdo? Esa es la tasa I, que es esta que está aquí en el esquema, ¿verdad? 5.7 es lo que Corporación King le pagaría al banco como tasa fija a cambio de recibir la LIBOR. ¿De acuerdo? Y la misma forma de plantear esta ecuación la tendríamos que hacer por el lado de la empresa 1. Aquí sería 6, paga LIBOR, sería 6 más LIBOR menos X, que es la tasa fija que quiere que le paguen. Y todo eso tiene que ser a LIBOR más 0.7, que ya es la cotización de tasa variable, pero que ha incluido el beneficio que estaría recibiendo por participar en el swap. ¿De acuerdo? Entonces, se resuelve esto y el resultado es que la tasa X es 5.3%. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿eh? Por aquí tengo 5.7 y por aquí tengo 5.3. ¿De acuerdo? Entonces, Corporación King le va a pagar al banco esta tasa fija de 5.7. Y el banco, a su vez, le tiene que pagar a la empresa 1 una tasa fija de 5.3. Entonces, 5.7 menos 5.3, eso es 0.4. Justamente el beneficio que el banco tiene
en esta operación, 0.4. O sea, el banco, Corporación King le paga 5.3 como tasa de interés, pero el banco solo le paga a la empresa 1, perdón, 5.7, y el banco le paga a la empresa 1 5.3. O sea, ese 0.4 se lo queda el banco. ¿De acuerdo? Entonces, todo el mundo tiene beneficio. El banco, la empresa 1 y Corporación King. ¿Se entendió el esquema, chicos? Sí. Si no se ha entendido, no se preocupen, vamos a seguir con la explicación con las otras dos. Falta la empresa 2 y la empresa 3. Mire, ¿y algún comentario? No, está bien, profesor. Piero, tú te interrumpí. ¿Tenías alguna pregunta, algún comentario? No he dicho que sí lo había entendido. Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, repliquemos el mismo procedimiento para esta segunda comparación con la empresa número 2. ¿Ya? ¿Qué pasa? La empresa 2 también quiere hacer lo mismo que la empresa 1, tiene una deuda en tasa fija y quiere mudarse a una tasa variable, quiere pagar LIBOR. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere es que el banco le pague una tasa fija para hacer frente a este 7%. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa 2 tiene una deuda en 7%, quiere pagar una LIBOR, pero quiere recibir una tasa fija para hacer frente a este compromiso. Y todo esto tiene que ser igual ¿a qué? A la cotización que le han dado para tasa fija, que en este caso es, que le han dado para tasa variable, que es LIBOR más 1.8, pero hay que incluir el beneficio. Y en este caso el beneficio para la empresa 2 sería 0.24. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos. Eso sería LIBOR más 1.8 menos 0.24. ¿De acuerdo? Porque el beneficio en este caso se expresa reduciendo el costo de la cotización. Entonces, me queda LIBOR más 1.56. ¿De acuerdo? Entonces, establezco mi ecuación, resuelvo la tasa X y la tasa X va a ser 5.44. ¿Ah? Y por el lado de Corporación King, nuevamente, tengo acá la deuda en tasa variable, que es LIBOR más 2. Quiero pagar, Corporación King quiere pagar tasa fija y quiere recibir tasa variable. Y lo que le están cotizando a Corporación King como tasa fija es 8%. ¿De acuerdo? Entonces, planteo mi ecuación de la siguiente manera. Corporación King paga LIBOR más 2, quiere pagar una tasa I fija y quiere recibir LIBOR, quiere recibir variable. Y todo eso tiene que ser igual ¿a qué? A 8%, que es lo que le están cotizando como tasa para un endeudamiento en tasa fija, menos el beneficio de participar en este esquema swap, que para Corporación King es igual que para la empresa 2, o sea, 0.24. ¿De acuerdo? Entonces, 8% menos 0.24 es 7.76. ¿De acuerdo? Y resolviendo esta ecuación, me da que la tasa fija para esta parte del circuito, para el circuito entre Corporación King y el banco, es 5.76. Si ustedes restan 5.76, que es lo que Corporación King le tendría que pagar al banco, menos 5.44, que es lo que el banco le va a pagar a empresa 2, 5.76 menos 5.44 es justamente 0.32, que es el beneficio
con el que se queda el banco en este circuito, en el circuito número 2. ¿De acuerdo? Y por el lado de, de aquí de la última comparación, que habíamos dicho que no es posible. ¿Por qué? Porque no se cumple la segunda condición, ¿no es cierto? Que el cliente de menor riesgo quiera pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. Aquí, de tasa fija a tasa, aquí es todo lo contrario. Corporación King, que es la empresa que tiene el menor riesgo, quiere pasarse de tasa variable a tasa fija. Entonces, vamos a ver cómo numéricamente el hecho de que no se cumple esta segunda condición hace inviable digamos, el planteamiento de un circuito swap entre estas tres partes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa por el lado de la empresa 3? La empresa 3 paga 9%. Tiene una deuda, ¿verdad? Una deuda contraída en tasa fija a 9%. Esta empresa quiere pagar tasa variable, quiere mudarse a tasa variable y le están cotizando LIBOR más 2. ¿De acuerdo? Entonces, ella quiere pagar tasa variable al banco y le va a pagar LIBOR. Y el banco, digamos, y va a recibir, perdón, le va a pagar LIBOR, pero va a recibir a cambio una tasa fija, tasa X, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de acá tiene que vincularse con este número de acá, que es la cotización que le han hecho a la empresa 3 para poder mudarse a una tasa variable, que es LIBOR más 2. Pero este LIBOR más 2 tiene que incluir el posible beneficio que le dan para repartir entre las tres, ¿no? Este beneficio es 1%, y ese beneficio se va a repartir 0.4 para el banco, 0.3 para la empresa 3 y 0.3 para Corporación King. Entonces, sería LIBOR más 2 menos el beneficio que estaría recibiendo la empresa 3. Por eso sería LIBOR más 1.7. Resolviendo la ecuación que ya sabemos cómo se plantea, ¿no es cierto? 9 paga 9, 9 paga LIBOR, o sea, 9 más LIBOR, y recibe una tasa fija. ¿De acuerdo? 9 más LIBOR menos X, todo esto tiene que ser igual a LIBOR más 1.7. Despejando eso, me queda acá 7.3. Y por la otra parte, por la parte derecha del circuito del swap, tengo a Corporación King con el banco, ¿no? Entonces, Corporación King paga LIBOR más 2, quiere pagar una tasa fija y a cambio quiere que el banco le dé una tasa variable. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa le han cotizado a Corporación King como tasa fija? Le han cotizado 8%. 8% menos el beneficio posible, que es 0.3, es 7.7. Entonces, LIBOR más 2 más tasa I menos LIBOR tiene que ser igual a 7.7. Digamos, resolviendo esa ecuación, tengo una tasa I de 5.7. ¿De acuerdo? Eso es lo que ese sistema de ecuación me da como resultado. Entonces, Corporación King le va a pagar al banco 5.7 de tasa fija. Y el banco, ¿qué tendría que pagarle a la empresa 3 como tasa fija? Esta tasa X, 7.3. ¿Se dan cuenta? O sea, el banco va a recibir menos de lo que tendría que pagar. El banco no es beneficencia pública, pues. ¿De acuerdo? El banco no va a perder. El banco ni siquiera
cuando, cuando, digamos, no habiendo beneficio, haría una operación así. El banco siempre tiene que ganar en cualquier operación que haga. Entonces, definitivamente, no es posible hacer esto porque el banco no va a perder en una operación. ¿Se entiende el por qué no es posible hacer un swap con la empresa número 3, chicos? ¿Y cómo es que numéricamente el hecho de que no se cumpla la segunda condición hace inviable justamente la operación, ¿no? ¿Está claro, Mireia? Sí. Ya. Piero. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya está. Ya tenemos las parejas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya tenemos aquí es necesario hacer, digamos, dos parejas. Empresa King, Corporación King con Empresa 1 y la Corporación King con Empresa 2. ¿Por qué? Porque como la deuda de Corporación King es 20 millones, tiene necesariamente que haber una contraparte de 20 millones para poder establecer los swaps. Entonces, 10 acá y 10 acá cumple con las expectativas tanto para la empresa 1, la empresa 2 y Corporación King, que tienen cubierta ya toda la deuda que quieren asegurar, ¿no? Con la tasa de interés que ellos están buscando. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, la parte B nos dice el banco, cuáles son las ganancias por ambas partes, ¿no? En el caso del banco, ¿no es cierto? Recibe tasas mayores que las que paga, ¿no es cierto? Entonces, por el lado del primer par, ¿no es cierto? Del primer par de Corporación King y Empresa 1, el banco está ganando 0.4. Entonces, como ahí hay, digamos, el swap que se está constituyendo es por 10 millones, ¿no es cierto? Lo que gana el banco es justamente 0.4 por 10 millones, 40.000. ¿Y qué cosa es lo que gana perdón, espérense un ratito. 0.40 es lo que gana aquí, sí, 0.40 es lo que gana aquí el banco y 0.32 con la empresa número 2. Ya, aquí está el 0.32. Justamente esta es digamos, la ganancia por digamos, con la que el banco logra con el segundo, con el segundo par de empresas para la constitución del swap, que es el remanente, ¿no? Los 10 últimos millones. Corporación King y Empresa 2. Entonces, nuevamente son 10 millones involucrados, pero esta vez se gana 0.32. Entonces, esto es la ganancia en el segundo swap. Y el total son $72.000 que ganaría el banco por el swap con ambas empresas, ¿no? Y por el lado de Corporación King y la empresa 1, que ganan lo mismo, ¿no es cierto? Es 0.3 en la primera, aquí está el primer swap, ¿verdad? Y esto es lo que gana en el segundo swap, 0.24 y 0.24. ¿De acuerdo? Entonces, 0.3 gana la empresa 1 y sería acá, perdón, si Corporación King con la empresa 1, ¿verdad? 0.3 y 0.24 por el segundo swap, ¿no? ¿Ok? Y como hay 10 millones por cada operación, es el mismo cálculo, ¿verdad? Se multiplica el monto de la deuda, eh, eh, digamos que se le conoce con el término de valor nocional, ¿verdad? Y estos son los porcentajes. En este caso,
tanto para Corporación King como para las empresas 1 o 2, en realidad lo que es más que una ganancia es un ahorro en los costos, ¿de acuerdo? Está ahorrándose, si ustedes quieren, $30,000 en pago de intereses. Y en el segundo caso son 24,000, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, esa es la resolución del caso, ¿no? Lo importante es tener en consideración siempre que cumplir con cumplir con estas dos condiciones, ¿no? Vamos a ver, ahí está, vamos a mostrar acá, tengo también una, ¿no? ¿Cuál es la regla general para que sea viable el swap? Se necesita, nuevamente, repitiendo, que haya asimetría de primas de riesgo. Por ejemplo, disparidad en las primas de riesgo en tasa fija versus tasa flotante, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Eso es beneficio potencial, ¿no? Y en segundo lugar, que el deudor de menor riesgo quiera pasar a tasa flotante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido comprobar tanto en el caso de Corporación King con la empresa 1 y de Corporación King con la empresa 2, más no en el caso de Corporación King con la empresa número 3? ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, este caso creo que es mucho más amplio que los otros dos. Entonces, ahora sí, cierro este caso de la, de la práctica pasada y vamos a seguir haciendo swaps, pero ahora con los ejercicios de la práctica de ahora, ¿ya? Entonces voy a salir de acá, voy a poner la tasa, perdón, voy a poner la, la práctica 7, ¿no? Muy bien. Ay. Listo, aquí está forward, futuros y swaps, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Aquí dice, usted sabe que Microsoft actualmente se encuentra endeudado a una tasa de 5%, pero las previsiones de su gerente de finanzas respecto de la tasa de interés son a la baja. Ya. Entonces, por tal razón, sale al mercado a buscar otra empresa con la cual pueda realizar un swap. Bueno, eso es lo que yo les digo. Eso es este es un caso, digamos, de clase, ¿no? Porque eso de que sale a buscar a alguien, a buscar una empresa que quiera hacer lo opuesto, eso se dará, pues, si es que es el caso, pues se dará una vez a las 500, ¿no? Porque, ¿qué cosa hace Microsoft? Microsoft no se dedica a eso, ¿no? Microsoft se dedica a hacer lo que es su negocio, ¿no? Entonces, lo normal sería que Microsoft vaya a un banco y le diga, oye, ¿sabes qué? Tengo esta deuda, quiero cambiar, quiero mudarme de tasa fija a tasa variable. Quiero hacer un swap. ¿Cuál es la cotización que me das, ¿no? Entonces, ya el tema del swap ya es negocio del banco. Pero aquí se plantea de esta manera, vamos a seguir el caso, digamos, en estas circunstancias, aparentemente no va a haber intermediario, ¿ok? Entonces, por tal razón sale al mercado a buscar otra empresa con la cual pueda realizar un swap. Es así como encuentra a Intel, ¿no? Que posee una deuda por $100 millones y que está pagando LIBOR a 12 meses más 200 puntos básicos. Ya. Recurren al banco BNH, bueno, aquí lo meten al BNH recién, ¿no? Cuando esa chamba debería haberla hecho el BNH. ¿Ya? En donde ambas empresas son clientes, con la finalidad de poder obtener cotizaciones de tasas para la deuda a largo plazo que ambos tienen. Y les dice que por condiciones económicas especiales, estas tasas serían LIBOR a 12 meses, más 408%, para aquel que quiere mudarse de tasa
variable a tasa fija, ¿no? En ese contexto, el gerente de finanzas de Microsoft se pone a trabajar y le pide ayuda a usted, ¿no? Diseñe y analice el swap de tasas de interés entre Microsoft e Intel, considerando que las ganancias se reparten en forma proporcional. Sustente su respuesta adecuadamente. Y en segundo lugar, se conoce por otro lado que las proyecciones de la tasa LIBOR a 12 meses para los próximos 4 años son 2%, 2.5, 3 y 3.5, ¿no? En ese contexto, verifique en base al cálculo de intercambio de flujos que se cumplen año a año las tasas finales calculadas para cada empresa, dadas las tasas swap especificadas en A. ¿Eh? Muy bien, entonces vamos a salir acá y vamos a poner el solucionario. El solucionario es este acá, creo. Forwards. Ya, vamos a este de acá es compartir. Ok. Entonces, este es el primer caso, ¿no? Entonces, como ya sabemos, vamos a ubicarnos acá nada más. Fíjense, este es el esquema, ¿no es cierto? Bueno, en este esquema no hay intermediario. Entonces se supone que los beneficios se van a repartir solo entre Microsoft e Intel, ¿ya? Vamos a hacerlo así, pues. Muy bien, entonces tenemos que Microsoft, ¿verdad? Tiene una deuda en tasa fija, que es 5%, y quiere mudarse a tasa variable. Y lo que le cotizan es, a tasa variable es L más 4, LIBOR más 4. ¿Ya? Y por otro lado tenemos a Intel, que tiene una deuda en tasa variable y quiere pasarse a tasa fija. ¿Y qué le cotizan? 8%. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos si es posible formar un swap. Primera condición, asimetría de primas de riesgo. ¿Ya? Entonces, tengo Microsoft por acá, 5, L más 4, y por acá tengo 8 y L más 2. ¿De acuerdo? Entonces tengo 5 menos 8 menos 3. Esa es la primera prima de riesgo. La prima de riesgo por el lado de las tasas fijas. Y tengo variable L más 4, L más 2. L más 4 menos L más 2 sería 2%, porque L más 4 menos L menos 2 es igual a 2%. ¿De acuerdo? Entonces, primera condición se cumple, porque las primas de riesgo no son iguales, son asimétricas. ¿De acuerdo? ¿Hay beneficio por repartir? Claro que sí. Menos 3 menos 2 es menos 5. Porque esto es más 2, ¿verdad? Menos 3 menos más 2 es igual a menos 3 menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay 5% por repartir. ¿Qué es lo que tienen ustedes acá? 5%. Entonces, como no hay intermediario, aquí supuestamente el swap se va a repartir mitad a mitad, 2.5 y 2.5. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Siempre va arriba la empresa que pide, ¿no? ¿Perdón? Siempre va arriba la empresa que pide, en este caso Microsoft, ¿no? En realidad no. Si tú quieres, podrías poner primero Intel. Lo importante es que cuando hagas el cálculo de las primas, ahí sí, si quieres, digamos, cuando vayas a hacer la resta, tiene que ser lo de arriba respecto a lo de abajo, o todo lo de arriba respecto a lo de abajo,
y todo lo de abajo, o todo lo de abajo respecto de arriba, ¿de acuerdo? No puedes restar 5 menos 8 y después restar L más 2 menos L más 4, ¿de acuerdo? Tiene que ser, en ese caso, tiene que ser siempre lo mismo. 5 menos 8 y por acá L más 4 menos L más 2. O hace lo contrario, 8 menos 5 y por acá L más 2 menos L más 4. ¿De acuerdo? Y tiene que ser entonces el resultado absoluto, ¿no? Así es, valor absoluto. Efectivamente, porque aquí tienes una prima de menos 3. Y tú dices menos 3 menos más 2, o sea, menos 3 menos 2 es menos 5. Pero es un negativo, ¿cómo puede ser un número negativo beneficio? Tienes que tomarle valor absoluto, 5%. ¿De acuerdo? Bien, entendí. Gracias, profe. Ya. Muy bien, entonces tienes 5%, se reparte 2.5 y 2.5. ¿Ok? Entonces, ya tengo los posibles beneficios. Segunda condición, la empresa de menor riesgo quiere pasarse de tasa. A ver, ¿cuál es la segunda condición? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La empresa de menor riesgo, ¿verdad? La empresa de menor riesgo. Un ratito. ¿Dónde está? Para ubicarles ya. El cliente de menor riesgo quiere pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo acá es, ¿cuál es el cliente de menor riesgo? El cliente de menor riesgo, ¿cuál sería? Microsoft. ¿No es cierto? 5 y quiere pasarse a variable. ¿No es cierto? O perdón, quiere pasarse de variable esto es 5 es la tasa que cotiza, ¿verdad? Y quiere pasarse a variable. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, ¿no es cierto? Porque dice, la condición es, el cliente de menor riesgo quiere pasar su deuda de tasa fija a tasa variable. Microsoft está con tasa fija, quiere pasarse a tasa variable. ¿De acuerdo? Y le cotizan eso. ¿Ok? Entonces, se cumple la segunda condición. Ahora vamos a hacer los números. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Microsoft, por el lado de Microsoft. Microsoft tiene una deuda establecida en 5%. Ahí está 5%. Y le dice, como no hay intermediario, le dice a Intel, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me pagues, aquí ya está resuelta la ecuación, ¿verdad? Pero en realidad esta es una ecuación que este valor va a salir después que hagamos la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, Microsoft tiene una deuda a tasa fija y le dice a Intel, yo quiero que tú me pagues una tasa fija y yo a cambio te voy a pagar LIBOR, te voy a pagar una tasa variable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por el lado de Microsoft? Por el lado de Microsoft tenemos lo que le están cotizando como variable, L más 4, ¿verdad? L más 4, pero esa cotización tiene ahí tiene que intervenir el beneficio que Microsoft obtendría por participar en este swap, que es 2.5. ¿Y cómo se expresa ese beneficio? Restando ese costo. Entonces, L más 4 menos 2.5 tiene que ser igual a ¿qué cosa? Tiene que ser igual a L, perdón, tiene que ser igual a, ¿qué es lo que paga? Paga 5, ¿verdad? ¿Qué más paga? Paga L y recibe 3.5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Sería más, perdón, 0.05, que sería la tasa de 5% que paga, ¿verdad? Más, ¿qué más paga? Paga LIBOR,
¿verdad? LIBOR, menos lo que recibe. ¿Y qué recibiría? Recibiría esta tasa X de acá, en el esquema, ¿ya? Entonces, recibiría X, ¿de acuerdo? Ya. ¿Y eso a qué cosa va a ser igual? Eso tiene que ser igual a qué cosa? Tiene que ser igual a L más 4 menos 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería igual a L más 0.04 menos, ¿no es cierto?, con el beneficio. Porque el beneficio lo que va a hacer es reducir mi costo. 0.025. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle acá. Me faltó acá ponerle una tilde. A ver, espérense un ratito, por favor. Aquí está. Ya, ahí está. Esa sería mi ecuación, ¿no es cierto? 0.5 más LIBOR menos X, igual a L más 0.4 menos 0.25, ¿no es cierto? Entonces, como ven acá, LIBOR con LIBOR se van, ¿verdad? Me quedaría una X negativa. Entonces, lo que hago es esto de acá, voy a hacer esto de acá. Más 0.05 y paso todo lo demás a este miembro. Menos 0.04, ¿verdad? Más 0.025. ¿De acuerdo? Y eso es justamente 3.5 porque eso va a ser igual, tiene que ser igual acá al X, ¿verdad? Porque el X lo estoy pasando al otro miembro. Esto sería igual a X, ¿verdad? Entonces por aquí creo que me va a salir, ahí está. ¿De acuerdo? Y 3.5 es lo que tengo acá, 3.5. ¿Ok? Y por el lado de, de Intel, ¿qué es lo que voy a tener? Intel va a pagar L más 2, ¿no es cierto? Intel se compromete a pagar 3.5 y va a recibir LIBOR. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, justo lo que tenemos acá abajo. Vamos a hacer, vamos a ponerlo acá también. Entonces vamos a tener así. LIBOR más 0.02, ¿verdad? LIBOR más 0.02 es lo que paga. ¿De acuerdo? Entonces, va a pagar 3.5 más 0.035, ¿no es cierto? Que es lo que ya hemos resuelto acá. Y va, espérense un ratito. Espérense un ratito, chicos. Aquí está el libro, tiene que ser igual a... Eso de acá no. Tiene que ser esa tasa. Tiene que salir igual, ¿ya? Entonces, LIBOR más 0.02 es lo que paga. Va a recibir, va a pagar una, perdón, acá va a pagar una tasa X, ¿no es cierto? Va a pagar una tasa X, va a pagar una tasa X fija, ¿no es cierto? Y a cambio quiere recibir la LIBOR, menos la LIBOR, ¿de acuerdo? Ya. Y eso tiene que ser igual, ¿a qué va a ser igual? Tiene que ser igual a lo que le están cotizando, que le han cotizado a Intel, le han cotizado, perdón, le han cotizado 8, perdón, sí, 8, 0.08, ¿verdad? Es 8%, 0.08, menos el beneficio, ¿no es cierto?
que es, ¿cuánto? 2.5. 0.025, ¿de acuerdo? Esa es la relación que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, LIBOR con LIBOR acá se van, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo siguiente. X va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 0.08 menos 0.025 el beneficio, ¿verdad? Y este 0.2 que está en la parte izquierda de la ecuación pasa con signo cambiado. Menos, ¿verdad? Menos 0.02. Perdón. Ay, me estoy equivocando. Pero espérense un rato. Ah, no, se me fue todo. Borramos. Ya, vamos a hacer nuevamente ya. Sería más 0.08, perdón, sería más 0.08. ¿Qué está pasando acá? Más 0.08, ¿de acuerdo? Menos 0.025 el beneficio y menos 0.02, ¿de acuerdo? Ahí tenemos 3.5, ¿de acuerdo? Entonces, por ambos lados, la tasa fija, que es la que resuelve, digamos, que es la que resuelve el caso del swap, es 3.5, ¿se dan cuenta? Y aquí no hay intermediario, ¿no? Teóricamente. Entonces, en ambos casos, Microsoft e Intel están ganando, tienen un beneficio de 2.5%, que de alguna manera disminuye el costo que les habían cotizado a ellos, pues, ¿no es cierto? El costo que le cotizan digamos, a, a- a Microsoft es L+4, y al final le va a quedar L+1 punto y pico, ¿no es cierto? Porque hay que, perdón, sería, claro, el beneficio acá es 0.35, que perdón, 2.5, ¿no es cierto? Sería L+4 menos 2.5 sería L más 1.5. Y en el caso de Intel, ¿no es cierto?, que le cotizan a 8%, sería 8 menos 2.5, 5.5. ¿De acuerdo? Ese sería el costo. Y esta tasa es la que resuelve esto, pues. ¿No es cierto? Porque fíjense acá, aquí lo pueden ver más claro. ¿Qué es lo que paga Microsoft? Microsoft paga 5%, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le va a pagar Intel a Microsoft? Intel a Microsoft le va a pagar 3.5. Entonces, acá tenemos 5 menos 3.5, que es 1.5, ¿verdad? ¿Y qué es lo que... Y Microsoft se compromete a pagar LIBOR. Entonces, a lo que se está comprometiendo a pagar Microsoft es LIBOR más 1.5. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que es L+4 menos 2.5, que es su beneficio, sería L LIBOR más 1.5. Y por el lado de Intel, ¿qué es lo que tenemos? Intel paga L+2, ¿no es cierto? Intel paga 3.5, entonces está pagando L más 3.5 más 2 más 5.5. Y recibe L. Entonces, lo que le queda es solo 5.5, ¿verdad? Por pagar. ¿Y qué es lo que tiene, y viendo por el lado de lo que
de lo que le cotizan 8 menos 2.5, justamente es eso, ¿no? Lo que le cotiza no, perdón, acá lo que le cotizan es, tiene L más 2, este es Intel, L más 2 quiere 8, ¿verdad? Y su beneficio es 2.5, ¿no es cierto? Aquí no sale, aquí no sale eso, ¿no? A ver, déjeme ver. Aquí sale, tengo L más 2, 5.5. L más 2 sería 5.2 más 3.5 es 5.5. Y L, y recibe L. L menos L queda 5.5 para Intel. Intel tiene una deuda L más 2 y le están cotizando 8%. ¿Y cuál es su beneficio? Sería 8% menos 2.5. Aquí está 5.5, ¿no? Me está confundiendo, no sé. Pero 8 menos 2.5, eso es 6.5, ¿no? Sí, 8 menos 2.5 es... no, está bien. 5.5, disculpen, 5.5. Ok. Entonces, con esto resolvemos el circuito del swap, ¿no? Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta que nos hace el caso? El caso nos dice, se conoce por otro lado que las proyecciones de la tasa LIBOR a 12 meses para los próximos 4 años son 2, 2.5, 3 y 3.5. En ese contexto, verifique en base al cálculo de intercambio de flujos que se cumplan año a año las tasas finales calculadas para cada empresa. Ya, muy bien. Eso es una simple tabulación, ¿no? Una simple tabulación. Entonces, fíjense, yo tengo acá, estos son los 100 millones de valor nocional comprometido, ¿verdad? Entonces, lo que me dicen es que la tasa LIBOR va a estar oscilando año tras año de esta manera, 2, 2.5, 3 y 3.5, ¿no? Entonces, como tasa variable, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a poner acá la B43. ¿Qué cosa es B43? B43 es este 2% más 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es, a ver, la tasa es LIBOR, ¿dónde está arriba? LIBOR, perdón. LIBOR, está pagando LIBOR a 12 meses más 200 puntos básicos, o sea, 2%. ¿Ya? Dice, es así como encuentra a Intel que posee una deuda de 100 millones de dólares y que está pagando LIBOR a 12 meses más 200 puntos básicos. ¿Ok? Entonces paga LIBOR más 2. Por eso, si la LIBOR es 2%, entonces LIBOR más 2 es 4%. Si la LIBOR es 2.5, LIBOR más 2 es 4.5. Si la LIBOR es 3, LIBOR más 2 es 5%. Si la LIBOR es 3.5, LIBOR más 2 es 5.5. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer Intel? Intel, ¿qué es lo que hace? Intel, aquí. Intel paga LIBOR más 2, ¿no es cierto? 4%. ¿Qué es esto de acá? Si el valor nocional es 100 millones, entonces lo que tiene que pagar es 4 millones. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace Intel? Intel paga 3.5% sobre 100 millones. Entonces, sobre 100 millones es 3 millones y medio. ¿De acuerdo? Y a cambio, ¿qué cosa recibe? Recibe LIBOR. ¿Y qué cosa es LIBOR? LIBOR es solo 2%. O sea, recibe 2 millones. Entonces, ustedes suman acá el flujo de caja es 4 más 3.5, 7.5 menos 2, 5.5. Y 5.500.000 sobre el valor nocional de 100 es igual a 5.5. Se cumple. ¿De acuerdo?
Para el segundo año, ¿se sigue cumpliendo lo que hemos resuelto? Vamos a ver. LIBOR más 2, si LIBOR es 2.5, LIBOR más 2 sería 4.5. Muy bien. Nuevamente, Intel paga LIBOR más 2. Si LIBOR es 4.5, LIBOR más 2, perdón, si LIBOR es 2.5, la variable, o sea, LIBOR más 2 sería 4.5. 4.5% de 100 millones es 4 millones y medio. ¿De acuerdo? 3.5 paga Intel. ¿Sobre qué? Sobre 100 millones. Entonces paga 3 millones y medio. Y recibe LIBOR. Pero LIBOR en este caso es 2.5, porque es ya el año siguiente. Entonces son 2 millones y medio. 4 millones y medio más 3 menos 2.5 es 5.500. Y 5.500 es 5.5 respecto de 100. ¿De acuerdo? Entonces, es simplemente, esta parte es la manera como comprobar que lo que se ha resuelto digamos, en el caso de Intel, el costo, que es 5.5, se está reflejando en los flujos de caja. Como, digamos, como visto ese pago en referencia a la deuda contraída, que son 100 millones de soles, ¿de acuerdo? 5 millones en el primer año, 5 millones 500, respecto de 100 es 5.5. Justo la tasa que resuelve el costo que encuentra Intel, ¿verdad? Con este esquema del swap, ¿no es cierto? LIBOR más 2 más 3.5, 5.5, LIBOR menos LIBOR 0, 5.5. ¿De acuerdo? Es una cosa simplemente, si ustedes quieren, esta parte es una parte para comprobar que el costo siempre se mantiene tal cual. Lo resuelve el esquema del swap. ¿De acuerdo? Piero, Mireya, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Yo no tengo consulta. Lo que sí quisiera comentar, profesor, es que ya me tengo que retirar porque justamente tengo un familiar aquí Ah, a ya. quien cuido y mi familiar, y creo De que acuerdo, Piero ya no Mireya, de está. acuerdo. Mira, para poder decirte el caso 2, Sí, sí. creo que ya estás tú nada más, ¿no? Se retiró Piero, creo, no sé. Sí, Bueno. creo que ya se retiró Piero. Ya. El caso 2 es de futuro, es una cosa muy sencilla. Si tienes, cuando veas el solucionario, si tienes alguna consulta, escríbeme. Bueno, tú eres la única en realidad que siempre me escribes, ¿no? Pues, yo siempre me acuerdo de ti porque eres la única bueno, últimamente no lo has hecho, pero siempre me consultas cosas, ¿no? Así que si tienes alguna duda sobre el caso de futuros, me escribes y yo te respondo, ¿de acuerdo? Y muchas gracias, profesor. Ya, Mireya. Ok, un gusto, pues. Hasta la próxima. Gracias.